Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto recibirles en esta conversación, en esta charla, en esta presentación de diferentes temas que sabemos que ustedes aprovechan para ir profundizando sobre aquellos asuntos, aquellas situaciones que ustedes tienen dentro de sus aulas. Como lo han visto, a lo largo de todos estos meses, hemos dedicado los martes como para poner en el ánimo de todos ustedes soluciones, estrategias, reflexiones, investigaciones que les permitan ir afinando su mirada sobre los procesos que se dan al interior de las escuelas, al interior de los salones de clase, al interior del uso de materiales o del abordaje de ciertos aprendizajes. Entonces, esperemos que todos y cada uno de los temas que hemos abordado les hayan aportado elementos. ¿Y qué decir de este mes de mayo que hemos dedicado al mes de las investigaciones? Y como ustedes conocen, todo este semestre hemos estado en contacto con diferentes organizaciones que se destacan por profundizar, por elaborar materiales, por impulsar estrategias novedosas. Y en este mes de mayo vamos a dedicarlo al mes de las investigaciones que han sido trascendentes en el tema educativo. Y qué mejor hoy que abonar, que profundizar con el doctor Felipe José Evia de la Jara, el tema de los aprendizajes sustantivos, específicamente de lo que él ha venido observando en el tema de la lectura de comprensión. Él nos va a comentar diferentes instrumentos a los cuales y de los cuales él ha podido estudiar, reflexionar, y justo por eso es la invitación del doctor Felipe Evia de la Jara. Déjenme presentarlo. Él es doctor en antropología. Sus estudios los hizo en el CIESAS de aquí de la Ciudad de México, y actualmente por la misma organización él es profesor desde el 2009. Sus intereses de investigación se centran en relaciones sociedad-estado, participación ciudadana, rendición de cuentas, política social y educación en México y América Latina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Entonces, en ese sentido, y desde ahí, él abordará este tema que me parece que para los profesores siempre es muy importante. ¿Qué hacer? ¿Qué mirar del tema de la comprensión lectora y de la lectura? Entre los proyectos más importantes, y es un asunto
que hoy nos va a compartir y que yo les pido a todos ustedes que ingresen a la página, que busquen los materiales, porque entre sus proyectos destacados está una medición independiente de aprendizajes, MIA, así se denomina por sus siglas, que ha venido construyendo durante ya varios años. Entre sus proyectos concluidos está participación y control social en el campo educativo, carrera magisterial o servicio profesional magisterial, construcción cotidiana de las relaciones sociedad-estado, y entre los premios o reconocimientos que él ha tenido está el Premio de Investigación 2015 en Ciencias Sociales, el Premio Nacional de Estudios Sociales y de Opinión Pública 2016 y el Premio Stepkov a la mejor tesis de doctorado, cuyo nombre fue Consorcio para la Investigación Comparativa en Integración Regional y Cohesión Social. Solo algunos datos del doctor Evia. De veras, doctor, agradecemos profundamente que intercambie con directivos, con supervisores, con maestros, estos estudios que usted ha venido realizando. Y a los maestros, maestras que hoy se encuentran aquí con nosotros, darles la más cordial bienvenida y comentarles que está el chat abierto para que vayan formulando sus planteamientos, sus preguntas, y si alguno nos quiere compartir de qué entidad nos acompaña, nos dará muchísimo gusto en la etapa de preguntas poderle informar al doctor Evia de qué entidades nos acompañan. Pues sin más, doctor Evia, le dejamos los micrófonos para que empiece a abordar este gran tema. No, muchísimas gracias, Pat, y muchísimas gracias, colegas, por estar aquí en este importante espacio, en este foro de comunicación. Yo lo que les voy a plantear, como estaba en la invitación, es, digo, son cosas que seguramente ya saben, pero algunas a lo mejor son nuevas, pero que tienen que ver con el asunto de la evaluación, ¿no? O sea, de qué pasa con, estamos en pleno proceso de retorno, afortunadamente, de retorno cada vez más fuerte a las escuelas, y no sabemos realmente, después de 2 años de escuelas cerradas, casi 60 semanas parados, es muy desigual cómo vienen los niños, ¿no? Entonces, justamente la idea de esto es que ustedes conozcan diferentes alternativas para poder medir esos aprendizajes y para ver cómo entonces esto puede funcionar. Un spoiler, o más bien les adelanto, posiblemente esto también se discuta en el Consejo Técnico Escolar siguiente, en la siguiente semana. Entonces también ahí ustedes ya van a poder, gracias a esta invitación y a este espacio de Patty Gamen, van a poder cacarear de que conocieron antes la información de lo que se está trabajando en el CT, ¿no? Y entonces, digo, como ustedes seguramente saben, aquí voy a compartir pantalla, como de lo más grande a lo más chico, en términos de evaluación, lo más grande, digamos, por su carácter internacional, es YESE, ¿no? YESE es el Laboratorio Latinoamericano sobre la Calidad de la Educación, ¿no? Y justamente ellos lo que realizan es el estudio ERCE, que es el estudio regional, comparativo y explicativo para medir los aprendizajes o los logros de aprendizaje en América Latina, ¿no? ¿Qué ventaja tiene ERCE? Porque es muy importante tomarlo en cuenta. ERCE tiene dos grandes ventajas. La primera es que es un estudio comparativo que permite entonces entender y compararnos no con Finlandia, no con Corea del Sur, no con Shanghái, sino que con países que son más cercanos socioeconómicamente, históricamente, como Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Pero la segunda cosa que es interesante de ERCE es que ERCE mide lectura, matemáticas y por primera vez midió escritura en tercer grado y en sexto grado. ¿Por qué mide en tercero y por qué mide en sexto? Y esto es bien importante. Porque ERCE lo que está haciendo es generando información para los objetivos de desarrollo sustentable del milenio, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el objetivo de desarrollo sustentable del milenio, el número 4, es no solo que los niños vayan a la escuela y que todos los niños vayan a la escuela, sino que aprendan lo fundamental en la escuela.
Y entonces se creó la meta o el indicador 4.11, ¿no? Que lo que dice es que se tiene que medir no solo que los niños vayan a la escuela, sino que los niños aprendan, aunque sea lo mínimo, lo fundamental, los aprendizajes más básicos dentro de la escuela. Y eso UNESCO define entonces dos cortes. Un corte en primero y segundo, o sea, para segundo o tercer año. Entonces ERCE lo que hace es que lo hace en tercer año, y un corte para sexto de primaria. ¿No? Al final, al medio de la primaria y al final de la primaria. Y entonces ERCE lo que dice es, nosotros vamos a decir de que los niños en América Latina no logran el objetivo de desarrollo sustentable si están en el nivel 2 o en el nivel 1. ¿No? O sea, si están debajo de esa línea, entonces no estamos cumpliendo la meta de desarrollo sustentable, porque sí están yendo los niños a la escuela, pero no están aprendiendo lo básico, ¿no? Y eso es muy interesante. Entonces lo que hacen en escritura, acá les dejo se alcanzan a ver, espero, pero si no la copiamos ahorita mismo y la ponemos en el chat, para que ustedes puedan revisarlo ya con calma más adelante. Pero aquí entonces explican cuáles son los niveles, qué es el nivel de logro que ERCE entiende para nivel 1, para nivel 2, para nivel 3 y para nivel 4, ¿no? Y después lo que hace es que entrega aquí los resultados en tercer grado, por ejemplo, por las categorías, ¿no? Y en comparación con diferentes países, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en lectura están los niveles, y luego vemos que, por ejemplo, en México, en general, en 2013 nosotros sacamos un puntaje de 718 puntos, y retrocedimos, del 2013 al 2019, retrocedimos a 713 puntos, ¿no? Entonces, lejos de mantenernos, aumentar, digamos, una mínima retroceso en esto. Pero nosotros cuando vamos viendo por los países, como les digo, el nivel 1 son los que no cumplen con el nivel mínimo de desempeño esperado. O sea, son los que están en una situación de rezago de aprendizajes, ¿no? O sea, que los niños no aprenden, están yendo a la escuela, pero no están aprendiendo ni en segundo ni en tercero lo que la currícula mexicana dice que tienen que aprender. ¿Y cuál es el porcentaje de niños? Nosotros en 2013 teníamos el 33% en ese nivel, y subimos a 37% en el nivel 19, en el 2019, ¿no? Entonces vamos viendo que hay esto es antes de la pandemia, que hay un proceso, digo, generalizado en toda la región, lamentablemente, pero un proceso donde se incrementa la pobreza de aprendizaje, se incrementa el rezago de aprendizaje, ¿no? Los niños están yendo a la escuela, pero no están aprendiendo lo básico, lo fundamental para continuar. Y nosotros como docentes, nosotros como supervisores, lo vemos, ¿no? O sea, generalmente estos niños de tercero, segundo y tercero, que les cuesta leer, que les cuesta sumar, que les cuesta identificar números, cuando llegan a sexto les cuesta hacer divisiones, les cuesta hacer multiplicaciones, no se saben las tablas. Cuando llegan a segundo de secundaria van abandonando poco a poco, y ya cuando llegan a educación media superior, pues tenemos el 60% dentro, pero un 40% fuera, ¿no? Y si ustedes ven aquí, por ejemplo, eso, si bien disminuye el nivel 2, aquí aumenta el nivel 1 del 10 al 15%, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? En niños pasamos del 10 al 17, en niñas del 9 al 14. Y así ustedes pueden ver, digamos, pueden analizar, y esto UNESCO es muy interesante cómo lo hace, es que analiza también por nivel socioeconómico, por quintiles, por antecedentes de los estudiantes, por involucramiento parental, por diferentes datos o factores que están asociados al aprendizaje, ¿no? Si, por ejemplo, tienen situación de trabajo infantil, etcétera, ¿no? Y esto también lo hacen para sexto grado, en lectura. Y en lectura vemos que, por ejemplo, en sexto grado, de nuevo, el 43% está en el nivel 1, o sea, no alcanzan en sexto primaria, digamos, ¿no? Y pasamos de... esto es nivel de desempeño, claro, aquí aumenta el nivel de desempeño 1, pero el nivel de desempeño 2 todavía estamos más de la mitad de la población que está en un nivel más bajo, ¿no? Y en los países, de nuevo, bajamos al menos 10 puntitos respecto al 2013 al 2019, ¿no? Esto, ¿qué nos muestra? ¿No? Nos muestra
que hay una situación de rezago que ya venía antes de la pandemia, ¿no? Ahora, después de la pandemia, nosotros tenemos solo dos... en México se han hecho algunas estimaciones computacionales, digamos, se ha diferido sobre las últimas resultados, pero realmente hay dos que yo conozca, a lo mejor hay más que no conozco, y puede ser, digamos, no sería raro, pero hay dos mediciones que han trabajado el tema después de la pandemia. Una medición es la de Mejoredu, que es la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, y esta fue la famosa, que seguramente ustedes conocen, la evaluación diagnóstica, ¿no? Como ustedes recordarán, esta evaluación diagnóstica se empezó a realizar ay, no puedo mover esto aquí. Un segundo. Bueno, se hizo a inicios del ciclo 2021, ¿no? En septiembre, octubre. Seguramente ustedes recuerdan que se abría la plataforma, después se cerraba, después se volvía a abrir, ¿no? Bueno, esta plataforma lo que muestra son de nuevo el conjunto de aprendizajes fundamentales que según curricularmente tienen que darse. Y hubo una situación como de definición curricular sobre cuáles eran realmente estos aprendizajes fundamentales. Lo interesante de esta medición que hizo Mejoredu es que son dos cosas que a mí me parecen muy interesantes y muy rescatables, digamos, ¿no? En primer lugar, que ellos trabajaron sobre aprendizajes curriculares de segundo de primaria hasta tercero de secundaria. Entonces ustedes tienen datos por nivel educativo de cómo los niños alcanzaron o no alcanzaron esos niveles. Y en segundo lugar es que pues, es la muestra más grande que tenemos, si bien no es una muestra representativa, digamos, no tiene un sistema de selección representativo, en términos totales llegó a casi 1.600.000 niños, que la verdad es la muestra más grande que tenemos en México para ver cómo realmente se resolvió esto, ¿no? Y los resultados, ¿cómo lo presentan los resultados? Y esto es interesante, es que ya no lo presentan con un número y con un porcentaje de logro o un porcentaje de respuesta, sino que lo presentan por el porcentaje de aciertos que tienen los niños, ¿no? Y presentan, en el caso de lectura, presentan 5 dominios que se miden en cada uno de los grados escolares. Digamos, 4 dominios, este es el promedio de todos de lectura, pero si los niños pueden integrar información, realizar inferencias, se analizan la estructura de los textos, si pueden localizar y extraer información, y para el caso de segundo de primaria, si tienen fluidez lectora, ¿no? Y a las conclusiones que llega Mejoredu, y esto es interesante, ustedes lo pueden ver como en esta especie de semáforo de colores, es que en los primeros grados de primaria tenemos menos problemas que en los últimos grados de primaria y sobre todo que en secundaria, ¿no? O sea, si nosotros vemos aquí, esto quiere decir que de los 30 reactivos de segundo de primaria, los niños en general respondieron 21 reactivos que tiene más o menos que corresponde como el 70% de acierto, ¿no? Pero en el caso de secundaria, por ejemplo, en primero de secundaria, que fue donde se dieron el salto en plena pandemia, solo el 43%, hubo un 43% de acierto. O sea, hubo menos de la mitad de los casos de estos aprendizajes fundamentales y priorizados, ¿no? Entonces realmente esto nos habla de nuevo que hay una situación de heterogeneidad y de dificultad de regreso a las escuelas. Los niños están regresando y eso lo sabemos cotidianamente nosotros, que estamos en las escuelas, ustedes con mayor razón, que vienen diferentes, pero no sabemos muy bien cómo vienen y no sabemos muy bien qué hacer para identificar esto. Mejoredu entrega esto por escuelas, a lo mejor ustedes tienen alguna experiencia, sería muy interesante saber si en sus escuelas, en sus zonas escolares, en supervisiones, han podido retornar esta información y cómo les ha llegado a ustedes como docentes, ¿no? En matemáticas ustedes ven la situación, como siempre en matemáticas, es peor, ¿no? En general, por ejemplo, número, álgebra y variación o análisis de datos, los resultados, los porcentajes de aciertos son muy bajos, ¿no? O sea, en tercero y secundaria, solo el 40% está acertándolos, o sea, está resolviendo. Entonces, hay un porcentaje muy alto de niños que está bajando que no alcanza a llegar a los niveles básicos, ¿no? Y de ahí entonces, por ejemplo,
la Mejoredu entrega este tipo de atención. Entonces dice, ¿cuáles son los aprendizajes más difíciles para los estudiantes? Por ejemplo, interpretar los hechos de una noticia, solo el 7% de respuestas correctas, o integrar títulos y subtítulos en un artículo de divulgación, solo el 12%, y completar un organizador gráfico a partir del contenido de un folleto informativo, solo el 15%. ¿Qué cosas están menos mal? Pero que no están bien, porque tienen solo el 65% de porcentaje de respuesta correcta, identificar un título que sintetiza el contenido de un folleto informativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto permite a los docentes poder priorizar y saber qué es lo que tienen que trabajar más específicamente con los niños y con los jóvenes, ¿no? En este caso, por ejemplo, distinguir hechos de noticias, que además es un problema mundial, con las fake news, etcétera, pareciera ser que es un hecho fundamental, y ahí tenemos que empezar a trabajar, o ahí tendríamos que fortalecer estos aprendizajes y la formación continua. Tendría que estar el currículum pensado para esto. La duda es, o la pregunta de siempre es, bueno, esto es lo que dice la evaluación, pero mi supervisor, mi director, mi jefe de sector me dice, oye, está todo bien, pero tú tienes que pasar las 48 semanas y tienes que el currículum y que no se te escape nada y los aprendizajes esperados, y ahí en esa contradicción estamos, ¿no? Ahora, esto es a nivel nacional. Hay un tercer intervención, perdón, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, voy muy rápido generalmente en estas cosas, no sé si hacemos una mini ronda de que hay alguna pregunta o aclaración, comentario a lo mejor de uno, ya por eso aprovecho de calmarme y seguimos con el siguiente paso. Maestros, pues el doctor Evia está abriendo a preguntas, a diálogo. Hasta ahorita lo que él ha expuesto desde esta evaluación macro, desde este proyecto más general, hacia lo que ya lleva. Si me levantan la mano o abren su micrófono para poder dialogar con el doctor Evia. Digo, porque viene más, pero es solo como para una aclaración hasta ahora, para no marearlos con tantos datos, la verdad. No, está muy bien. Maestra Carolina, la veía con intención de hacer alguna pregunta. No, maestra Patil, ya sabe que soy muy interrumpona, pero está tan buena la información que sería bueno aprovechar todo, y bueno, también ya sabíamos un poco de estos resultados de Mejoredu, y pues el soponcio ya nos dio desde antes, ¿no? Entonces, ahorita si quiere seguimos, y obviamente yo tuve muchas dudas cuando supe que existía por la situación de luego de las muestras, ¿no? El tamaño de la muestra, lo significativo de la población que fue, etcétera. Pero no, nada que ahorita sea importante. Le agradezco. Gracias, maestra Carolina. Lo que sí, doctor Evia, la maestra Sonia Prudente nos dice, hasta aquí, digamos, si tuviera usted alguna sugerencia de la ruta de formación continua, es decir, este acompañamiento a los maestros. Y diga, por eso les digo, es un spoiler de lo que viene, pero afortunadamente hay 2 o 3 alternativas que se pueden hacer en las escuelas, que son viables de hacer, que se han hecho en las escuelas para enfrentar esta situación, ¿no? Que va a ser como la parte optimista de la plática. Déjenme nada más, no les voy a decir ahorita para que se queden hasta el final, pero, pero si quieren seguimos. Miren, la siguiente, como les digo, en México hay 2, hasta donde yo conozco, a lo mejor hay más, que trabaja con información empírica, no con estimaciones computacionales, digamos, de otras fuentes indirectas, ¿no? La otra es el proyecto de medición independiente de aprendizajes, que sacamos un paper, ahora se los comparto, que también fue lo que les puse en el chat, la liga, ¿no? Pero que se llama como la estimación de la pérdida de aprendizaje fundamental con la pandemia en México, ¿no? Y aquí nosotros lo que hicimos es que en una muestra representativa de hogares, no de todo México, sino que de 2 estados del sur de México, en particular Campeche y Yucatán, hicimos una medición en el 2019 y luego volvimos a hacer una medición en el 2021. Y pudimos comparar entonces
cómo estaban los aprendizajes en 2019 y en 2021. Y pudimos además hacerlo por nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, como digo, acá se explica la metodología, etcétera, pero acá lo interesante de ver es que en lectura, en todos los niveles socioeconómicos, tanto en el nivel más alto como en el más bajo, entre el 2019 y el 2021 apreciamos una pérdida importante de aprendizajes, ¿no? O sea, la pandemia sí tuvo un efecto importante en la pérdida de aprendizajes, ¿no? Esto en lectura, que nosotros estimamos, utilizando el aplicativo de la DD-Cohen, que como a lo mejor ustedes saben, es una prueba estadística que mide no solo si la diferencia es estadísticamente significativa o no, o sea, si se debe al azar o no, que son estos 3 puntitos generalmente, y se miden con la Z en este caso, porque es el test de Mann-Whitney, pero sí utilizamos para medir la intensidad de este efecto, se utiliza generalmente en psicología y en otros lados la DD-Cohen, y aquí podemos ver entonces que hay un efecto estimado entre del 0,45 hasta el 0,34% en pérdida de aprendizajes, desviaciones estándar en aprendizaje de matemáticas. ¿Esto cómo se lee? ¿No? O sea, digamos, la ventaja de trabajar con desviaciones estándar es que permite comparar cuál es la intensidad y comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces nosotros podemos comparar, por ejemplo, cuál fue el efecto en México y el efecto en Brasil, por ejemplo, y podemos comparar eso en desviaciones estándar. Para que se hagan una idea, el Banco Mundial, así, o UNESCO o el FMI, así es como trabajan, ¿no? O sea, ponen aquí, y en matemáticas pueden ver que la pérdida es todavía más alta entre 2019 y 2021, ¿no? Y obviamente, en el caso mexicano es muy sintomático, y esto concuerda con mucha literatura, pues justamente las pérdidas más altas se dan en los estratos socioeconómicos más bajos, que fueron los estratos que tuvieron menos acceso a Internet, que tuvieron menos posibilidades de conectarse, etc., ¿no? Y aquí vemos también cómo aumenta la pobreza de aprendizajes. O sea, niños que, por ejemplo, a los 10 años podían leer un texto, ¿no? Que en el 2019 eran 42% que no podían leer un texto de 10 años, subió hasta el 67% en el nivel más bajo, el nivel socioeconómico más bajo. Pero incluso en el nivel socioeconómico más alto, niños de 15 años, que antes un 7% tenía dificultades para leer un texto, subió hasta el 16% en plena pandemia. Nosotros levantamos estos datos en abril del 2021, o sea, estaba todo cerrado todavía. Y aquí se nota entonces una pérdida de aprendizaje muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo podemos transformar esto? ¿O qué herramientas pueden tener ustedes como docentes o como supervisores para poder hacer sus propias mediciones en sus escuelas y saber realmente cómo viene la mano, digamos, ¿no? Y aquí es donde MIA, el proyecto que coordinamos junto con la Universidad Veracruzana, es el que ha desarrollado un instrumento muy fácil y muy rápido de medición de aprendizajes, que es el que les digo, seguramente ustedes van a estar revisando en el siguiente Consejo Técnico Escolar, ¿no? Lo que mide, les digo de manera muy rápida, pero mide 2 cosas. Por un lado mide lectura y por otro lado mide, ni siquiera matemática, mide aritmética, o sea, identificación de números o operaciones aritméticas muy simples, ¿no? Está alineado, este instrumento no se aplica por grado escolar, sino que se aplica a todos los niños. Y esto nos permite identificar rezago. Primero es más fácil de aplicar, porque ya no necesitas aplicarle a tercero, a cuarto, a quinto, diferentes instrumentos, sino que le aplicas el mismo instrumento a todos los niños. Y segundo es que nos permite identificar qué tan rezagados están los niños al interior de los cursos escolares, ¿no? Entonces, estos instrumentos nos permiten hacer 3 cosas. Nos permiten identificar el rezago de aprendizajes, tanto en niños como en poblaciones más grandes. En segundo lugar, elaborar diagnósticos para cada niño, ¿no? Por lo tanto, son evaluaciones formativas en el sentido de que les permiten a los niños, a los docentes, identificar en qué nivel está el niño específicamente. Y en tercer lugar, evaluar, si es así el caso, cursos remediales, ¿no? Y entonces, este es el instrumento, para que ustedes vean qué tan simple es el instrumento. Nosotros le pedimos a los niños que identifiquen 2 sílabas y las lean en voz alta, ¿no? Si los niños pueden identificar 2 sílabas, que lean 2 palabras. Como ustedes pueden ver, son palabras que en su gran mayoría son de dos sílabas nada más. Después le pedimos que elija 2 enunciados y los lea en voz alta,
que luego lea una historia y responda una pregunta de comprensión inferencial, ¿no? Si puede hacer esto, le pedimos que lea otra historia y que responda otra pregunta de comprensión inferencial. El nivel de complejidad de estas preguntas, esta por ejemplo la sacamos de Teams de cuarto de primaria. O sea, se supone que un niño de cuarto de primaria tendría que, mexicano, un niño de quinto de primaria tendría que poder leer esta historia sin tanto problema, ¿no? Y la historia de por qué no podía reír Juanito, un niño de segundo, tercero de primaria no tendría que tener problema en leer, ¿no? Y en el caso de matemáticas, más o menos lo mismo. Acá está un poco desordenado, pero le pedimos que identifique números, luego que haga sumas simples de un dígito, luego que haga sumas de 2 dígitos con acarreo, luego que haga sumas sin acarreo o sin transformación, luego restas con transformación, divisiones exactas, que resuelva un problema con apoyo visual, que resuelva un problema sin apoyo visual y que responda a fracciones. Nosotros esperamos que un niño de segundo primaria no responda a estos problemas ni en fracciones, pero sí esperamos que pueda identificar números, que pueda hacer sumas, que inclusive pueda hacer restas, ¿no? Digamos, un niño de segundo primaria nosotros esperaríamos que pudiera hacer eso. Y un niño de quinto primaria, pues no tendría que tener problemas para resolver esto. Un niño de tercero secundaria, ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿No? ¿Podría resolver esto o no? Pues según nosotros, todos los niños de tercero secundaria podrían resolver esto, ¿no? Pues, ¿qué encontramos? Perdón, una de las cosas importantes es que este instrumento se aplica o se puede aplicar a todos los niños entre 5 y 17 años. Nosotros lo hemos aplicado en hogares, en escuelas, en centros comunitarios, en iglesias, en lugares para refugiados, ¿no? en todos lados, digamos, ¿no? Incluyendo escuelas. Por ejemplo, este instrumento lo aplicó Nuevo León. Todo el estado de Nuevo León aplicó este instrumento a más de 280.000 niños de sus primarias, pero también el estado de Tabasco, ¿no? Más de 80.000 niños en Tabasco aplicaron, en zonas de escuelas multigrado, aplicaron este instrumento. Por ejemplo, todo CONAFE hoy día está aplicando este instrumento, ¿no? ¿Qué ventajas o qué características tiene este instrumento? Es que se aplica oralmente. No es un instrumento que se aplique a llenar bolitas ni a hacer taches, sino que se aplica uno a uno. Eso puede ser un poco más lento, pero también asegura que cada niño, niño a niño, nosotros nos aseguramos, el niño sabe leer en voz alta, tiene fluidez lectora, y no asumimos, no presuponemos que los niños pueden hacer las cosas, ¿no? Sino que realmente los hacemos leer y vemos si realmente tienen fluidez lectora y si pueden hacer las comprensiones, ¿no? Y finalmente se evalúa también con el porcentaje de acierto de cada ítem, pero también se pueden hacer sumatorias, ¿no? Es un instrumento que pasa por procesos psicométricos de validación y si quieren otro día hablamos de eso, es un tema más técnico, pero por ejemplo, estos son los resultados, para que se hagan una idea de cómo esto se aplicó en septiembre del 2021, entre septiembre y noviembre del 2021. Y aquí pueden ver que, por ejemplo, en un estado del sureste, con 34.000 casos, un porcentaje importante, 13% de los niños entre tercero y sexto de primaria, no pudo leer sílabas, ¿no? Que fueron los niños que regresaron, que nunca tuvieron escuela y que regresaron a la escuela, ¿no? Pero si nosotros vamos a la comprensión de Juanito, ¿no? ¿Por qué Juanito no pudo leerlo? No le salían los dientes o qué sé yo. El 67% no pudo responder esa pregunta. Y si nosotros vamos a la historia o vamos a leer dos oraciones, el 30% no pudo leer oraciones, ¿no? Y si esto lo vemos por grados escolares, por ejemplo, en tercero de primaria de este estado, el 23% de niños no pudo leer sílabas y solo el 50% pudo leer enunciados. Entonces, ¿qué hacemos con estos docentes? ¿Qué hacemos con estas escuelas que llegan, bueno, que ya llegaron, que están hoy día sumándose a las escuelas, y que tenemos esta heterogeneidad en el aula? Tenemos a un 17% de niños que pueden leer bien, en lo que corresponde a su grado escolar, pero tenemos a un 20% de niños que no pueden leer nada. ¿Qué hacemos con esos niños? ¿Qué hacemos como maestros, pues, ¿no? Que es la pregunta que me estaban haciendo, ¿no? Y en matemáticas, imagínense, ¿no? 14% de los niños en general, entre tercero y sexto, no pudieron identificar dos números de 2 dígitos, ¿no? Sumas simples, 20% no pudo resolver 3 más 9 o 6 más 4, ¿no? Todos los niños no pudo identificar números. En segundo de primaria pasaron 2 años y son niños que no pueden leer 2 dígitos. Según la currícula mexicana, esos niños tienen que saber sumar y restar. Van a pasar a tercero, van a pasar a cuarto,
¿Y quién les va a enseñar a identificar números? ¿Quién les va a enseñar a contar, a valor posicional, a saber si son unidades, son decenas, son centenas? ¿Dónde lo van a ver eso? ¿No? Ese es el drama al que nos estamos enfrentando hoy día. En mi opinión personal, digo, está bien hablar sobre el currículum, qué sé yo, pero este es el problema, ¿no? Hoy día nos enfrentamos a esta situación, ¿no? Y tenemos que resolverla hoy día, porque estos son niños que después en 3 años más van a abandonar la escuela. O van a estar en cada vez más riesgo de abandonar la escuela, pues porque van a estar en sexto y no van a entender de qué están hablando el profesor de sexto, ¿no? Entonces, voy un poco más rápido. Algunas de las potencialidades que tienen estos instrumentos, como les digo, son muy simples, ustedes los pueden ver, son muy flexibles, se pueden aplicar tanto en niños como se pueden aplicar a gran escala, lo hemos aplicado, les digo, en 280.000 casos o en una escuela. Son muy baratos, son totalmente gratuitos, ustedes pueden bajar estos instrumentos, pueden aplicarlos en su escuela sin pedirnos permiso, ¿no? Ojalá nos digan, pero si no nos dicen, está todo bien, digamos, ¿no? Y la otra cosa, la otra ventaja, que es lo que les voy a hablar ahora, es que permiten articular evaluación con mejora, ¿no? Porque, digamos, Mejoredu lo que nos da, y es muy bueno, es que nos da unas orientaciones muy generales sobre cómo mejorar los problemas más graves, digamos, ¿no? Nosotros lo que les damos es una intervención educativa de 20 sesiones que puede ser aplicada, que se basa en un principio pedagógico que se llama enseñar al nivel adecuado, o teaching at the right level, y que no les asegura. Pero si lo hacen bien, digamos, si siguen las reglas, tiene evidencias científicas que muestran un aumento de aprendizaje importantes, ¿no? Y finalmente, en nuestra experiencia, los docentes, a diferencia de otros instrumentos de evaluación, estos instrumentos como que les hace más sentido, encuentran que es más útil para su labor docente, tener un instrumento que sea fácil, que sea rápido de aplicar, que no sea muy difícil ni muy complejo, y que les dé un panorama general, no solo sobre en qué nivel está el niño, sino sobre todo qué hacer con ese niño que está en ese nivel, ¿no? Acá les digo, esto les dejo aquí algunos testimonios de algunos docentes con los que hemos trabajado en diferentes lados, sobre cómo ellos opinan o qué opinan respecto a estos instrumentos, si funcionan, si no funcionan, si les ayudan, si no les ayudan, ¿no? Ahora, estos instrumentos también tienen, como todo, tienen ciertas limitaciones, ¿no? Primero, la más importante es que no mide aprendizajes esperados, sino mide aprendizajes fundamentales. Si yo soy maestro de segundo de secundaria y quiero saber cómo están mis niños respecto a los aprendizajes segundo y secundaria, este instrumento no me va a decir mucho. Pero sí me va a decir, si yo soy segundo de secundaria, qué niños realmente están amolados y no pueden leer un texto de segundo de primaria. Y qué puedo hacer con esos niños, ¿no? Segundo lugar, medimos aprendizajes de habilidades limitadas. Nosotros no estamos midiendo, por ejemplo, geometría, ¿no? No sabemos si los niños pueden identificar un triángulo o un cuadrado con este instrumento, que es un aprendizaje que nosotros consideramos fundamental, ¿no? Y por otro lado, también son pocos ítems, entonces eso hace que sea más rápido, más útil, pero que sea menos exacto a la hora de poder hacer algunos análisis, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Como les digo, estas mediciones se han aplicado en Tabasco, se han aplicado en Nuevo León, lo hemos aplicado en UNICEF, con Guerrero en Chiapas, lo hemos aplicado en Veracruz, por supuesto, lo hemos aplicado en Yucatán, lo hemos aplicado en el Estado de México con diferentes supervisiones, y la idea es justamente que con esto, nosotros, o gracias a estos instrumentos, hemos desarrollado estos cursos de aceleración de aprendizajes, o aceleramiento y recuperación de aprendizajes. Y estos cursos, que nosotros los llamamos generalmente campamentos de aprendizaje MIA, son cursos que pueden darse a nivel dentro de la escuela o fuera de la escuela, ¿no? Como les digo, perdonen que vaya un poco rápido, pero tenemos poco tiempo y luego hay mucha información. Estos cursos son intervenciones cortas. Son 20 sesiones o hasta 20 sesiones de 90 minutos. Son intervenciones que se basan, y esto es muy importante, se basan en el principio de enseñar el nivel adecuado, que es un principio pedagógico que desarrollaron en la India, que hoy día está muy famoso. Hicieron, entre paréntesis, lo más famoso que lo hicieron fue el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que con un laboratorio que se llama GPAL, que dirige Esther Duflo y Abhijit Banerjee, que fueron los premios Nobel de Economía en 2017, 2018, ellos evaluaron este principio con evaluaciones experimentales, con grupo control y con el grupo de tratamiento, etc. Y identificaron que tiene muchísimas potencialidades estos instrumentos, digamos, esta forma de trabajar. ¿Cuál es la cosa, el principio y es muy simple, y es enseñar o ubicar a los niños, no por su nivel o por su grado escolar,
sino que por su nivel real de aprendizaje, que funciona muy parecido a como cuando ustedes van a algún curso de inglés, ¿no? No sé si han metido algún curso de inglés y que les hacen una prueba diagnóstica y que le dicen, bueno, usted va al curso A, usted va al curso B, usted va al curso C, usted va al nivel 1, va a estar en el nivel 3, y te meten, más allá de tu edad, o en ciertos grados de edad, te meten con los que están en tu nivel. Y eso, y no con los que están en tu grado escolar, no porque, yo tengo 40 años, entonces te vas con los de 40 años, sepa mucho, sepa un poco inglés, pues eso no sirve, sino que justamente no es por grado escolar, sino es por nivel de aprendizaje. Y luego desarrollamos una serie de actividades para maximizar los aprendizajes, que se denomina CAMAL, que es Combined Activities for Maximizing Learning, pero que en términos muy cristianos es aprovechar el carácter social, lúdico que tiene la educación, ¿no? Nosotros sabemos que todos nosotros aprendemos colectivamente, no aprendemos individualmente. Digo, también aprendemos individualmente, podemos leer, pero realmente el aprendizaje significativo, el que nos queda para la vida, es un aprendizaje colectivo. Entonces ustedes van a ver todas las fotos de estos aprendizajes, son niños haciendo cosas juntos, ¿no? Trabajando juntos en resolver diferentes cosas, ¿no? Y además son intervenciones que están manualizadas. Todo esto tiene una secuencia didáctica, son 20 sesiones, cada sesión está manualizada, explica perfectamente lo que hay que hacer, tiene una serie de anexos que los maestros pueden recortar, pueden utilizar en su aula. Si no les interesan eso, si los ven muy simples, si los ven muy difíciles, pueden cambiarlos, no hay ningún problema, se puede adaptar, se tiene que adaptar, se tiene que contextualizar. Pero funciona esto, ¿no? No les voy a, digamos, como les digo, la idea es identificar el nivel de aprendizajes y poder entonces trabajar. Nosotros trabajamos con 3 niveles esto no va a pasar porque no alcanzamos, pero como les digo, nosotros lo que hacemos es que medimos el pre y el post. O sea, después de estos 20 aprendizajes, los medimos cuando entran y luego los medimos cuando salen. Y podemos ver que en todos los casos hay incremento de aprendizajes, ¿no? O sea, los niños que entran, por ejemplo, con un promedio de 4,18 en lectura, salen con un promedio de 4,85 en lectura. Los niños que entran con un promedio de 3,81 en matemáticas salen con un 5,6 en matemáticas, ¿no? Y esto lo hemos medido con más de 20.000 niños. O sea, es una intervención que funciona, que tiene evidencia científica. Ojo, no de Brasil, no de Finlandia, no de Singapur, no. De Acapulco, de Soteapan, de Jalapa, de Teocelo, de Nuevo León, de Cadereyta, ¿no? de Comalapa, que funciona ahí, ¿no? Y segundo, también hemos hecho por ejemplo, con grupo control, y también cuando comparamos la diferencia entre grupo control y grupo experimental, también vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa. Si nosotros, por ejemplo, vemos estos son, por ejemplo, los campamentos que hicimos en Guerrero. Terminamos ahora, lo hicimos entre septiembre y enero. Y al comienzo, ustedes ven que, por ejemplo, entre tercero y sexto de primaria, por ejemplo, solo el 37% podía leer la historia, y después de esto, ya el 50% pudo leer la historia. O sea, tuvimos un 13% de incremento en esa lectura, ¿no? Y si lo vemos por grados escolares, en todos los grados se aumentó el porcentaje de lectura, ¿no? Y si nosotros lo vemos en matemáticas, por ejemplo, lo mismo. Perdón. Si lo vemos en matemáticas, por ejemplo, la resta con acarreo, al comienzo de los cursos solo el 22% podría hacer esta resta con acarreo, después de los cursos el 50% logra hacer la resta con acarreo. O sea, logramos subir casi 25 puntos o más de 25 puntos en 20 sesiones. ¿Por qué? ¿Por qué funciona? ¿Por qué? Porque justamente ponemos a los niños que no saben restar a restar. Independientemente que estén en quinto o en sexto o en cuarto, los ponemos a restar. Y trabajamos 20 sesiones restando, pues resultado la mitad aprende a restar, digamos, ¿no? A pesar de eso, seguimos cansados, ¿no? No es que esto cure el cáncer, pues, ¿no? Sino que va disminuyendo el rezago de aprendizaje, pero es lo que necesitamos trabajar. Ahora, ¿cómo funcionan esto? O digo, a lo mejor a ustedes les interesa esto, y dicen, oye, así a mi escuela a lo mejor le podría interesar este asunto, ¿no? Y nosotros hemos desarrollado acceder a estos cursos, ¿no? Y puedan capacitarse como docentes, como supervisores, gratuitamente, tanto en las herramientas para aplicar estos instrumentos,
como en el enseñar en el nivel adecuado, ¿no? Acabo de dejar de compartir pantalla y ya paso a compartir la última pantalla. Y nosotros hemos desarrollado dos cosas. O sea, una cosa que hemos desarrollado es un curso LMS en una plataforma que se llama Eminus, que es un curso que se hace a distancia, se hace de manera asincrónica, pero por ejemplo, si ustedes trabajan en una supervisión y están interesados en que los docentes de supervisión reciban capacitación sincrónica al respecto, podemos abrir un curso al respecto, ¿no? Y nosotros tenemos un presupuesto no muy grande, pero sí tenemos un presupuesto para poder subvencionar a supervisiones escolares, etcétera, pero si no, lo que cuesta es realmente baratísimo por maestro. Y tenemos otro curso, que son totalmente gratuitos, esos no tienen ningún costo, que los desarrollamos en el sistema de MOOC de México X, ¿no? Que son, les comparto la pantalla. Acá está. Que son cursos que están abiertos en este minuto para que todos los docentes que quieran, todas las personas que quieran inscribirse, no solo está abierto para docentes, pues, ¿no? Sí, para papás, para maestros jubilados, etcétera, ¿no? Está este curso, acá ustedes se pueden inscribir, y es justamente para capacitarse sobre cómo funcionan estas herramientas que les mostré, pero aparte les añadimos un módulo sobre un cuestionario de motivación por la escuela que resulta muy útil para poder identificar a aquellos niños que están en situación de riesgo de abandono, ¿no? O sea, que están poco motivados por la escuela, y también tenemos un submódulo para escuela multigrado. O sea, sabemos que no es lo mismo en la escuela unigrado que en la escuela multigrado, entonces esto lo hemos adaptado para escuela multigrado. Y el otro curso, que también ustedes pueden inscribirse, lo pueden tomar, y de nuevo es totalmente gratuito, se meten a México X, pues. Déjenme buscarlo, porque este hay que buscarlo así. No. Chumecha. Estas es herramientas diagnósticas. Acá está. Es enseñar el nivel adecuado. Y entonces también en este curso ustedes reciben el manual con el que se trabaja en estos cursos. Ahí se explica de manera mucho más intensa, pero nosotros tenemos 3 niveles, 3 grados, digamos, ¿no? Tenemos un nivel que nosotros llamamos elemental, un nivel básico y un nivel principiante y un nivel básico. Y cada uno tiene diferentes actividades que se realizan. Entonces aquí ustedes, digamos, ven los principios pedagógicos, nosotros analizamos estos principios, específicamente el constructivismo, la importancia de la evaluación formativa, cómo se hace la medición de los aprendizajes, cómo se hace el campamento en lectura, cómo se hace en matemáticas, y cómo se puede implementar esto en las escuelas, ¿no? Y de nuevo, si ustedes están interesados, o si quieren saber una cosa más específica para escuela multigrado, también se puede saber, ¿no? Estos cursos los hemos desarrollado, ya con esto termino, los hemos desarrollado con UNICEF. UNICEF, estamos justamente ahora también terminando con UNICEF de América Latina, de escribir un paper que espero que próximamente pueda estar también libre, etcétera, donde explicamos con mucho más detalle la importancia que tiene enseñar el nivel adecuado y cómo se puede adaptar a México y América Latina. Y de nuevo, no hablando de que a lo mejor pueda funcionar, sino desde la experiencia totalmente concreta y cotidiana que hemos tenido en Chiapas, que hemos tenido en Guerrero, que hemos tenido en zonas de Tlapa de Comonfort, que hemos tenido en Acapulco, en Coajimalpa, en San Cristóbal de las Casas, en Comitán, o sea, en el México, pues en el México real. Yo les recuerdo, soy antropólogo, ¿no? Nosotros conocemos desde abajo cómo funciona este asunto, y justamente estamos muy entusiasmados, muy convencidos de que en el próximo Consejo Escolar se pueda presentar estos campamentos MIA como una alternativa para que los docentes puedan conocer y puedan enfrentarse a esta pérdida de aprendizaje que hemos visto y que hemos visto que coincide tanto ERCE como Mejoredu, como MIA, como otras intervenciones, en que es un elemento grave, es un elemento, digamos, no es que uno quiera ser agorero, ni uno quiera ser pesimista, sino que uno quiere ser realmente realista y enfrentarse, entender cuál es la intensidad del problema y qué podemos hacer nosotros como docentes, como investigadores, como académicos al respecto, ¿no? Entonces,
Como les digo, no solo vengo a dar malas noticias, sino que vengo a dar también una alternativa, una posibilidad de salida que siempre se agradece en estos tiempos tan aciagos, y más bien les dejo abierta el micrófono para que ya me calle de una vez y para ya escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Pati, estás con el micrófono apagado. Sí, caray, no lo encendí. Una disculpa. Al contrario, decía muchísimas gracias y que considero que la pregunta que hacía la maestra Sonia al respecto de cuál sería esta ruta de formación continua, creo que queda muy bien respondida. Yo sí quisiera enfatizar, si me lo permites, Felipe, es que en toda la exposición, en toda tu experiencia, sí nos pudiste decir a los maestros, a los directores, a los supervisores, a los asesores técnico-pedagógicos, que sí hay condiciones que afectan el aprendizaje y que me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en observar, en dar seguimiento a nuestros estudiantes para advertir cuáles son esos factores, esos elementos que pueden afectar el aprendizaje. Esto de la pandemia fue evidente a nivel mundial y a nivel nacional y a nivel local. Era, digamos, una condición totalmente fuera de lo conocido, y el hecho de estar aislados, el hecho de que a lo mejor los contextos familiares no apoyaran, de que no pudieran estar vinculados con los profesores, que esa nueva vinculación que conocimos a distancia, bueno, son factores que afectan, pero que nos dejan un entrenamiento muy concreto y una sensibilidad muy bien establecida de hay que estar cuidadosos de aquellos elementos que afectan el aprendizaje. Y nos dices, hay que medir, hay que evaluar, hay que revisar, hay que tener herramientas que nos permitan ir detectando no solo esos avances, sino a veces esos retrocesos y, por supuesto, ir llevando el seguimiento. Estamos muy acostumbrados en la escuela a las pruebas objetivas como una herramienta de evaluación. Estamos de acuerdo. También hemos aprendido que hay otras herramientas, otra manera de aplicar esos exámenes, que me parece que ahí sí necesitamos prepararnos, entrenarnos para arrancar más información del propio proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y todo esto con el propósito, y creo que cierras muy bien, de que nuestras intervenciones sean mucho más finas, mucho más focalizadas a ese grupo, a la atención de esos estudiantes. Me parece que en toda tu exposición nos fuiste llevando en ese sentido de observar desde estas investigaciones que ustedes han podido realizar. No tengo, por lo menos lo que yo veo aquí, más que la aportación de agradecimientos, muchos agradecimientos, Felipe. Nos dices aquí, hay también aquí mucha bibliografía y estudios al respecto. Ya nos dejó varias ligas el doctor Evia para que ustedes puedan ir poco a poco, maestros, maestras, metiéndose, compartiendo entre ustedes como compañeros. Y la maestra Tomasa, muchos agradecimientos. Muchas gracias por compartir y gracias por esta parte de las mejoras que has sugerido, y no le dejen de tomar la palabra al doctor Evia de que puedan solicitarle en ese recurso que ellos traen por ahí, que puedan acompañar alguna de sus zonas, algún sector. Me parece que eso es un gran ofrecimiento. Pues a mí nada más me resta agradecerle al doctor Evia todo este intenso trabajo que viene realizando
hace muchos años y que siempre pone al servicio de las instituciones educativas. Y a ustedes, pues agradecerles que cada martes nos acompañen, que estén interesados, y como cada martes hacemos una pequeña rifa. Acuérdense que en este mes de mayo estamos rifando libros, así es que tenemos aquí a la licenciada Carla. Licenciada Carla, como cada martes le dejo los micrófonos para que nos anuncie la rifa. Hola, muy buenas noches, maestros. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Entonces, pues vamos a dar inicio con nuestra rifa para ver a quién maestro vamos a estar enviándole un paquete de libros. Entonces, empezamos. Y comienza 2, 1, y la maestra Tomasa María Flores Aguilera recibirá en su domicilio, para lo cual la licenciada Carla se pondrá en contacto con usted, maestra Tomasa, para enviarle sus libros. Es una forma muy pequeñita, pero de veras para estimular, ¿no?, la presencia de ustedes. Recuerden que el día de mañana les mandamos el video, aprovechenlo en sus consejos técnicos, pero también consulten todas las grabaciones que por más de 2 años hemos venido realizando y que quedan para el uso de todos y cada uno de ustedes. Felipe, muchísimas gracias por estar aquí con este grupo de maestros y maestras, de directores, directoras, de coordinadores de bibliotecas, de encargados de proyectos especiales en las escuelas, y de veras un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo martes, maestros. Felipe, muchas felicidades. Debo de decirles que el maestro Felipe acaba de ganar una beca, se nos va a Harvard, y después de que regrese lo vamos a volver a invitar para que nos comente qué ha ido a profundizar por allá. Felipe, muchas felicidades, y maestros y maestras, muchas gracias. Un aplauso, Felipe, por tu trabajo tan arduo. Gracias, maestro. No, muchas gracias, y de verdad, colegas, tómenme la palabra, con gusto. Nosotros trabajamos, digamos, con paquetes como de 50 maestros, que los inscribimos en un curso que dura 20, 25 horas. Estamos en algunos casos tratando de que este curso tenga el reconocimiento del valor curricular, etcétera. Estamos en ese proceso, pero es un curso que es una constancia que puede emitir la Universidad Veracruzana, que también tiene valor curricular, y que les digo, o sea, es un curso de muy buena calidad, la gente sale bien contenta, tenemos más del 95% de opiniones positivas. Entonces, además del MOOC, que se lo pueden llevar cada uno por su cuenta, este curso además tiene un humano detrás que sí va a poder estar contestándole las preguntas, apoyándolos, etcétera. Entonces también, con toda libertad, tomen la palabra, me escriben, nos ponemos de acuerdo y vemos cómo le hacemos. Ahí está en el chat mi correo, pero si no, se los pongo de nuevo. Y felicidades a los que ganaron el libro, a ver si ya no está tan actualizado, pero a ver si Pati me recuerda si les mando un par de libros de mi autoría para que los puedan ahí también rifar, si les llega a interesar sobre sistemas de relación sociedad-estado en el campo educativo de Veracruz, y las grillas magisteriales y qué sé yo, si les interesa ese tema, y también hay un libro por ahí que les puede interesar. Ahí te lo hago llegar para que lo rifen la siguiente vez. Me parece muy bien, Felipe, muchísimas gracias, y maestros, un fuerte abrazo. Ya descansar y atender pues la enorme cantidad de cosas que todos tenemos que atender. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Saludos, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, bonita noche. Buenas noches, gracias.